Hermanos, esta tarde vamos a continuar con la serie de sermones de la carta de Filipenses. Así que quisiera invitarlos a abrir sus Biblias allí en el capítulo 4 de Filipenses. Y vamos a leer del versículo 4 al 7. Filipenses 4, del 4 al 7, dice así la palabra del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Nuestro Padre, queremos venir delante de tu presencia en este momento con gozo, con alegría y con gran expectativa también, Señor, de lo que tú nos quieras enseñar a través de tu palabra. Rogamos, Señor, que nos des la capacidad de estar atentos a la explicación de tu palabra, al sentido de ella, Señor, y también que tu Espíritu haga que esa palabra quede arraigada en nuestras vidas y sea vivida de manera permanente, Señor, en obediencia a ti, porque tú lo mereces todo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. No sé, hermanos, si estáis pasando por alguna situación difícil ahora mismo, algún sufrimiento, alguna dificultad económica, algún familiar enfermo, alguna mala noticia. Y de este tema es el que vamos a tratar en el día de hoy. Y quiero dejar una pregunta abierta para que intentemos responderla a la luz de lo que nos enseña la palabra. ¿Qué haces cuando estás ansioso, cuando estás preocupado, cuando los afanes de la vida te están robando el gozo, te están quitando la paz? ¿Qué haces? Es la pregunta que dejamos allí abierta. Entendemos que la Biblia tiene respuestas a este tipo de preguntas significativas en la vida de cada persona. La carta de Pablo a los Filipenses tiene una línea conductora, es un hilo dorado que va cosiendo cada una de las partes de los capítulos, de los versículos, que podríamos definirlo o resumirlo de esta manera. El gozo en el Señor es superior a las adversidades y al sufrimiento de la vida. Esta es la melodía que tiene la carta. De principio a fin la estamos escuchando. Una y otra vez Pablo está hablándonos justamente de eso. Presenta las dificultades de su vida, de la vida de la iglesia, pero al mismo tiempo presenta cómo el gozo del Señor permanece en su corazón. Es ese contraste que permanentemente Pablo está presentando en esta preciosa carta. Y el texto de hoy sigue esa melodía, porque trata directamente con ese asunto, las preocupaciones, la angustia, la ansiedad, que muchas veces se apodera de nuestro corazón y nos roba el gozo de la salvación. De ahí el título del sermón de hoy, No te angusties, ora. Bueno, de antemano estamos dando la respuesta del Señor, pero vamos a estarla desgranando, estudiándola a partir de tres elementos, tres partes del sermón. Por un lado vamos a ver el primer imperativo que aparece en el texto que acabamos de leer, que dice, gozaos en el Señor siempre. La segunda parte es una pregunta, ¿es la ansiedad pecaminosa? Y la tercera parte es la respuesta para la ansiedad. Entonces vamos a ver esas tres partes. Comencemos con la primera, el imperativo que aparece allí en primer lugar. Gozaos en el Señor siempre. El capítulo 4 de Filipenses presenta dos amenazas reales para el gozo en el Señor. La primera amenaza la estuvimos estudiando en el último sermón de esta serie,
en el que tratábamos el tema de los conflictos interpersonales que tenemos dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia con los más cercanos. Hay conflictos que nos roban la paz, que nos quitan el sosiego, que nos traen preocupaciones. Y en ese sermón hablábamos cómo abordar ese tipo de situaciones en la vida de la iglesia. Y ahora trata este segundo punto, las preocupaciones de la vida que invaden nuestro corazón. Y yo creo que es muy oportuno estos dos ejemplos que pone Pablo en este capítulo, porque estaréis de acuerdo conmigo en que no hay nada más poderoso que atente contra el gozo como los problemas que tenemos con otras personas en nuestras relaciones cotidianas o las preocupaciones y ansiedades que asaltan nuestro corazón. Ambos casos, estos dos temas que amenazan el gozo, están conectados entre sí a través de esas palabras que aparecen allí en el versículo 4, en esa orden que el Señor da. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es la tercera vez que Pablo da esta orden. Solamente que en esta oportunidad hace más énfasis. Es muy contundente Pablo porque dice, gozaos en el Señor y vuelve a repetirlo. Otra vez digo, regocijaos. Y además de eso agrega la palabra siempre. No en los momentos buenos de la vida, ¿verdad? No cuando las cosas van rodadas, cuando van bien. En todo momento, en toda situación, gozaos en el Señor. Es lo que nos dice Pablo. Ahora bien, el hecho de que lo entendamos como un imperativo, tal como está escrito en la palabra, como una orden, nos deja un poco descolocados, porque solemos asociar el gozo como un estado emocional, que es resultado de las cosas buenas que nos ocurren. Entonces sentimos gozo, ¿verdad? Si nos van a subir el sueldo, pues nos frotamos las manos, ¿verdad? Y decimos, estamos contentos que nos van a subir el sueldo. Que vamos a terminar unos estudios, nos vamos a graduar. Qué bueno, hemos llegado a la meta. Que nuestros hijos por su propia cuenta abran la palabra y la puedan estudiar por sí mismos. ¡Wow! Esto nos emociona, ¿verdad? Nos trae gozo. Pero si esto no pasa, ¿qué ocurre en nuestro corazón? ¿Qué pasa si en vez de subirnos el sueldo nos dicen que nos vamos al paro? ¿Qué pasa si en vez de aprobar el examen suspendemos? Después de haber estudiado semanas para ese examen. ¿Qué pasa si en vez de abrir la palabra nuestros hijos abren su rebeldía? Y vemos que están amando más al mundo que al Señor. ¿Verdad que nos preocupamos? ¿Verdad que nos sentimos tristes o enfadados? Es una respuesta que ocurre cuando vienen estos momentos. Así que Pablo lo que no quiere decir en este texto es que él disfrutaba y que era feliz estando en la cárcel, o que otros predicaran a Cristo por envidia o por rivalidad, tal como lo explica en el primer capítulo. Pero no obstante esto, a lo largo de toda la carta nos habla de su gozo inmutable, a pesar de aquellas circunstancias, porque sabía que tenía un Dios soberano, que era dueño de esas circunstancias, que estaba por encima de esos nubarrones grises que muchas veces la vida nos trae. Y eso es porque el gozo verdadero es un producto directo de nuestra relación, de nuestra comunión con Cristo. Eso es verdad para el creyente. El gozo verdadero, querido hermano, es un fruto directo de tu comunión con el Señor Jesucristo. No está, por lo tanto, determinado por las circunstancias de la vida. Solo así podemos afirmar que pase lo que pase en el futuro, o sean cuales sean las circunstancias actuales, estamos bien y tenemos el gozo del Señor. Nuestro gozo no descansa en las circunstancias, descansa en una persona que lo ha dado todo por nosotros, incluso su propia vida, para rescatarnos y para asirnos en su mano y nunca soltarnos de ella. Una persona que siendo igual a Dios no estimó esa condición como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
Se encarnó, se humilló como un ser humano y fue hasta la cruz, la muerte más difícil que había en aquella época. Y murió allí, por ti y por mí, para rescatarnos del pecado. En Él descansa nuestra esperanza, en Él descansa nuestro gozo, en una persona, en Cristo. Así que el gozo del creyente es una consecuencia del Evangelio, querido hermano. Por eso cuando estamos tristes, abatidos, ansiosos, prediquémonos una vez más este Evangelio que acabo de resumir. Así que cuando el Señor nos manda a estar siempre gozosos, lo que nos está diciendo es que descansemos una vez más en su gracia, en su bondad, que confiemos en Él, que pongamos nuestra mirada una vez más en Cristo, por encima de las pruebas, por encima del sufrimiento, y entonces tendremos muchas razones para regocijarnos en todo momento, regocijarnos siempre. Además, hermanos, Pablo agrega un elemento adicional para mantener ese gozo. Esa persona en quien estamos depositando nuestra confianza, esa persona que es la fuente de nuestro gozo, está cerca. Eso lo dice Pablo ahí en el texto. El Señor está cerca. Esa frase podríamos entenderla de dos maneras. La primera es, el Señor viene pronto, tal como lo dice el autor a los Hebreos, pero aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Quizás tú estés pensando, como algunos pensaban en aquella época, Pablo escribió esto hace más de 2000 años y el Señor no ha venido. ¿Qué pasa? Bueno, lo que puedo decir, hermanos, lo único que puedo decir es que estamos 2000 años más cerca de que el Señor vuelva. Así que podemos ser más enfáticos que el apóstol Pablo y decir, el Señor está a las puertas. El Señor está cerquita para regresar. Él vendrá por su iglesia. Y aquella voz de esperanza que aparece al final del capítulo 3 nos llena de un profundo gozo aún en los momentos de adversidad. Y permitidme volver a leer esos dos versículos finales, versículos 20 y 21 del capítulo 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿No les parece, hermanos, que es una palabra preciosa de esperanza para ti y para mí que creemos en el Señor Jesucristo? Que un día de estos viene el Señor, ¿verdad? Alguno dirá, bueno, no sabemos si venga dentro de 100 años o quién sabe cuándo. Bueno, si el Señor viene dentro de 100 años, no importa, hermanos, porque antes nosotros estaremos delante de Él. Todos los que estamos aquí estaremos delante de la presencia del Señor. No sabemos si sea en 3 días o en 10 años o en 20 años, pero estaremos delante de la presencia del Señor. Así que sí, el Señor está cerca. También podríamos entenderlo en el sentido de que el Señor es cercano a sus hijos. No se olvida de nosotros. Ahí está a nuestro lado. Él nos sostendrá, Él nos protegerá, Él será nuestra provisión día tras día. No importa las circunstancias por las que estemos pasando, Él está allí, cuidándonos como hijos que somos. Así que, hermanos, gozaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos en el Señor. Con base en esa verdad gloriosa podemos acercarnos entonces a intentar responder aquella pregunta. ¿Es la ansiedad pecaminosa? El afán del que habla la palabra en este versículo se está refiriendo a eso, a la ansiedad. Ese estado de preocupación constante, excesiva, angustiosa, que domina el corazón, que roba la paz, que roba el gozo. Es ese vivir bajo la tiranía de las circunstancias. No exagero si digo que el principal enemigo del gozo es ese, la ansiedad. Miremos un poco la dinámica de la ansiedad.
Yo no sé por qué circunstancia tú estás pasando, como dije al principio. Pero quisiera que pensaras un poco en esto, porque si no has pasado todavía por momentos angustiosos, seguro que vas a pasar por ellos. Las circunstancias de la vida comienzan a preocuparnos. Esa preocupación va creciendo y va quitándonos la perspectiva correcta, la dimensión correcta que tiene el problema. Y vamos viendo que las soluciones que planteamos no tienen efecto. Y entonces comenzamos a sacar todo el arsenal de nuestros recursos y los pensamientos humanos. Algunos dicen, sal a correr, con eso desconectas, al menos un ratito en la mañana. Otros dicen, haz una escapada de fin de semana, allí te olvidarás de tus problemas. Saca otro préstamo del banco para que pagues este otro. Tómate una infusión de X plantita, que eso te calmará. Y así estamos, ¿no? Consultando al doctor Google. Y vamos buscando allí una y otra receta que nos ayude a resolver el caso que tenemos entre manos. Pero el problema es que ello va agravando nuestra preocupación en la medida que nos vamos dando cuenta que nada de eso funciona y que fallamos en nuestros esfuerzos por mantener las cosas bajo control. En ese punto, la ansiedad ha tomado control de nuestro corazón, de nuestra mente. Y entonces comienzas a preguntarte, ¿y qué pasa si sucede esto o aquello? Y comienzas a tejer en tu mente diversos escenarios de lo que pasaría si el problema no se soluciona. Y así te pasan las horas, agitado, inquieto, abrumado, sin poder dormir, sin tener paz. En ese estado no podemos tener conversaciones significativas, conversaciones importantes. Nuestra mente divaga tras el problema y por todo ello tu vida es un pobre testimonio de lo que significa creer en un Dios todopoderoso. Permitidme dar una ilustración. Había un hombre que necesitaba un martillo. Y él había escuchado a su vecino del piso de arriba que tenía martillo porque de cuando en cuando golpeaba la pared allí y no lo dejaba dormir. Así que comenzó a pensar, ¿no? Bueno, necesito ir donde el vecino a pedir el martillo prestado. Pero no sé, porque este vecino nunca me ha saludado en el rellano. A lo mejor está enfadado, a lo mejor está de mal genio. Si voy a pedirle el martillo, no sé con qué me va a responder, a lo mejor me tira el martillo por la cabeza. Y así toda la noche divagando en la mente con estas ideas. Y se levanta temprano en la mañana, va y le pica en la puerta al vecino y le dice, vecino, ¿sabes qué? No me prestes el martillo. Así somos, vamos tejiendo ideas en nuestra cabeza y las hacemos realidad cuando son todo ficción. Porque queremos resolver a nuestra manera los problemas. Hermanos, la ansiedad es el mal del siglo XXI que ni las pastillas, ni las sesiones de psicoterapia, ni el dinero, ni las drogas, ni nada parecido a ello puede resolver. Un comentarista dice lo siguiente, tal vez no haya un problema que frustre a más personas que el problema de la ansiedad. Puede surgir de repente y atormentarnos a diario. Nos quita el sueño, nos roba el gozo y agota nuestra energía. Nubla nuestro pensamiento, destruye nuestras relaciones y agrava nuestras dolencias corporales. ¿Tenemos alguna esperanza? La respuesta es un rotundo sí. Sí, hay esperanza en el Evangelio de Cristo. Por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, el Señor nos da a los creyentes la medicina divina para la ansiedad. Ya el Señor Jesús lo había expresado allí en el Evangelio de Mateo, en el texto que leímos hace un rato. No os angustiéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No os angustiéis por el día de mañana. Y ahora vuelve a repetirlo en el texto que tenemos esta mañana. Por nada, vuelvo a repetir esa palabra, por nada estéis afanosos. Es un mandato, querido hermano, es un imperativo. Por tanto, la ansiedad es desobediencia al Señor, es pecaminosa.
Bueno, estarás pensando, esa afirmación de que la ansiedad sea pecaminosa pueda estar incomodando tu corazón. Incluso puedes pensar que estoy exagerando al decir que es pecado. Tal vez esté pensando en tu corazón, yo no decidí estar ansioso, simplemente la ansiedad vino a mi vida. Más bien soy víctima de la ansiedad. Así que permíteme explicarlo. La ansiedad de la que habla el texto bíblico esta mañana no es aquella preocupación legítima por cumplir nuestras responsabilidades o por luchar por el bien de los demás, por la extensión del reino. Es un deber de todos nosotros hacer las previsiones necesarias para la vida y usar el sentido común y usar la sabiduría para tomar decisiones en la vida. Por ejemplo, ahorrar es una buena decisión, ¿verdad? Ahorramos para que cuando venga la escasez tengamos de dónde echar mano. Eso es bueno hacerlo. Por ejemplo, trabajar duro. Sí, si tú eres joven, tienes energía, trabaja, hermano. Trabaja duro. También es legítimo formarnos, prepararnos mejor para tener un mejor empleo el día de mañana. Es legítimo llevar a nuestros hijos al médico cuando los vemos enfermos. Es bueno buscar una mujer virtuosa como esposa o un marido amoroso y temeroso de Dios como esposo. Esas son preocupaciones buenas, necesarias. No pecamos por ello. De hecho, Pablo mismo en otras porciones de la Escritura habla de este tema. Por ejemplo, en 2 Corintios, el capítulo 11, dice lo siguiente: y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Era una preocupación necesaria, buena, del apóstol Pablo por el reino de Dios. Así que, ¿en qué sentido los afanes o preocupaciones o la ansiedad se hacen pecaminosas? Bueno, cuando esa preocupación se sale de nuestro control, consume toda nuestra energía, atrapa nuestra mente, no nos deja libres y estamos allí presos de esas preocupaciones. Entonces hemos cruzado la línea de la legitimidad y esa preocupación se vuelve pecaminosa. Sí, es legítimo ahorrar para el día de mañana, pero si en ese hecho de ahorrar tú te vuelves rácano, no provees para el bienestar de tu familia, no quieres gastar un céntimo más, entonces estás pecando de avaricia. Sí, si tú quieres formarte y entonces haces un diplomado, luego una maestría, la otra maestría, el doctorado, el postdoctorado, la pasantía postdoctoral allí, y nunca trabajas, pues hermano, estás pecando. El Señor te manda a trabajar. Si no, lee la carta de Pablo a los tesalonicenses. Hay que trabajar, pero no consumirnos en otras cosas. Sí, estás buscando mujer, está bien buscar mujer, pero si la primera que aparece allí por la puerta tú vas detrás de ella sin saber si es una mujer temerosa de Dios, que ama al Señor, estás pecando porque el Señor te manda otra cosa. Así que sí, podemos hacer que esas situaciones se vuelvan pecaminosas en nuestro corazón. Voy a explicar por qué razones son pecaminosas. En primer lugar, una ansiedad pecaminosa revela un corazón incrédulo. No creemos en la fidelidad de Dios. No creemos que Dios pueda cumplir sus promesas. Y cuando no creemos en las promesas del Señor, entonces estamos diciendo, en otras palabras, que Dios es mentiroso, que lo que ha dicho en su palabra no es verdad. Y eso es pecado, hermanos. En segundo lugar, la ansiedad revela orgullo en nuestro corazón. Creemos que tenemos el control e insistimos en resolver con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias estrategias, los problemas que nos ocupan. Y así nos ponemos esa pesada losa sobre nuestros hombros, en lugar de dejarla a los pies del Señor. Así que la ansiedad también revela orgullo de nuestro corazón. Y en tercer lugar, la ansiedad revela un enfoque en las cosas de este mundo. El trabajo, el dinero,
la salud, los hijos, el matrimonio, el ministerio, todo eso puede volverse un ídolo en nuestro corazón. Atamos nuestro corazón a esas cosas y luego estamos constantemente ansiosos por ellas, preguntándonos cuándo fallarán estas cosas en las cuales hemos puesto nuestra esperanza. Y de esa manera permitimos que aquellas gobiernen nuestro corazón en vez de dejar que sea Cristo el que gobierne nuestra vida. Y eso la Biblia lo llama idolatría. Por esas tres razones, hermanos, la ansiedad puede llegar a ser pecaminosa. Y aquí no estamos hablando de la ansiedad como síntoma fisiológico. Sí, cuando vienen los temblores, cuando viene el sudor, los pálpitos. Estos son síntomas de algo que está pasando en el corazón. Así que la pastillita que te dan no te sirve de nada. Podrá, en el mejor de los casos, calmar alguno de esos síntomas, pero el problema es que la ansiedad está aquí. Así que lo que necesitamos es el médico del alma, no un psicólogo, no un psiquiatra. Necesitamos al médico que puede curar nuestro corazón, al Señor. Así que, ¿cuál es entonces la respuesta al problema de la ansiedad? Y aquí entramos a la tercera parte del sermón. Hermanos, la respuesta bíblica la acabamos de leer en el texto. La respuesta bíblica para la ansiedad es muy sencilla: orar. Orar. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Hace un tiempo mi esposa le respondía a un familiar que estaba pasando por alguna situación difícil. Le dice ella, bueno, ante esa situación lo que hay que hacer es orar. Y esta persona le dice, ¿solo orar? Es probable que tú también te estés preguntando eso mismo hoy. ¿Solo orar? Bueno, eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Ora al Señor, presenta tus peticiones delante de Él. Sin embargo, es claro que si tienes posibilidad de hacer algo legítimo para resolver tu problema que te tiene ansioso, pues deberías hacerlo. Claro, el Señor nos ha dado capacidades, nos ha dado medios también para trabajar en los problemas que agobian nuestra vida. Si tú tienes, por ejemplo, una deuda del banco, pero al mismo tiempo estás haciendo allí un ahorro para comprarte la última tele así de grande para poder ver el Mundial de Qatar dentro de unos meses, pues hermano, la respuesta es sencilla. Rompe aquella alcancía y ve y pagas tu deuda al banco. Problema solucionado. El problema es que tu corazón quiere la tele. Ahí está el problema, ¿no? Normalmente, queridos hermanos, cuando hablamos de la ansiedad, estamos hablando de la asociación con la incapacidad de poder resolver el problema. Por eso la respuesta que el Señor nos da es clara y sencilla. Si estás en esa situación, ora al Señor. Muchas veces me desconcierta la respuesta que algunas personas me dan cuando vienen a preguntarme por la solución a algún problema por el cual están pasando. Y yo les pregunto, ¿y cómo está tu vida de oración? Y a veces la respuesta es, bueno, hermano, es que me cuesta un montón orar. ¿En serio? ¿Estás pasando por una situación tan complicada y te cuesta orar? A propósito, hermano, ¿cómo está tu vida de oración? El acto de orar no es sencillamente recitar peticiones delante de Dios de manera automática y ya está. No, es presentar de manera clara, de manera directa, de manera precisa, aquella necesidad que te tiene agobiado, con una actitud de sumisión, con una actitud de temor reverente, adorando al Señor tu Dios, mostrando de esa manera que dependes de Él, que estás cara a cara delante del Creador de los cielos y de la tierra,
del que tiene tus días contados, del que puede responder cada pregunta que tengas y que nadie más lo puede hacer. Estás delante de ese Dios poderoso. ¿Eres consciente de eso cuando te acercas a orar al Señor? Así que cuando vengas al Señor, debes venir diciendo, no puedo valerme por mí mismo en este caso. Así que depositas delante de su trono esa pesada carga que llevas porque sabes que no puedes con ella. Cuando el texto dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, está hablando de eso justamente. Y no es que Dios no conozca la situación que vives. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Así que Él no necesita que tú se lo digas. Pero hermano, tú sí que necesitas de manera desesperada decírselo al Señor. Y no estamos hablando de una catarsis. No estamos hablando de que vamos a desahogarnos delante del Señor contándole nuestras preocupaciones. No estamos hablando de una autosugestión a través de la oración. No estamos hablando que desconectamos del problema el rato que estamos allí orando delante del Señor. No estamos hablando de que orar al Señor automáticamente significa recibir la solución al problema o a las circunstancias que estamos viviendo. Hermano, la oración no cambia las cosas. El Señor sí. La oración no tiene poder, pero Dios sí tiene poder. No es lo que nosotros hagamos, es lo que Dios puede hacer. Por eso venimos ante Él. Por eso venimos desarmados y le decimos, Señor, yo no puedo con esto. Ayúdame. Ayúdame a entender lo que quieres enseñarme. Dame fuerzas para soportar hasta que llegue tu solución. Además, el texto agrega, en toda oración. Y aquí el término oración encierra el sentido de adorar, de adoración. Orar significa declararnos insolventes, declararnos incapaces delante de Dios. Es un acto de humillación nuestra delante del Dios omnipotente. Nuestro orgullo cae rendido a los pies del Señor. Orar es eso. Nos sentamos a sus pies, quitamos nuestros ojos de aquel problema que nos tiene esclavizados y alzamos nuestro rostro a Dios para mirarlo nuevamente y recordar lo que significa su presencia y su poder. Y allí, delante de Él, renovamos entonces nuestra confianza en su misericordia, nuestra confianza en su gracia, nuestra confianza en sus promesas y en su fidelidad. Y allí, entonces, le alabamos y le adoramos. Señor, yo no puedo, pero tú sí. Eres poderoso, eres fiel para cumplir hasta la última de tus promesas. Hazlo, Señor. Eso es lo que el salmista dice allí en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa es la actitud con la cual llegamos delante del Señor en adoración. Pero también el texto agrega, y ruego, dice allí, en oración y ruego. Hermanos, no oramos como si tuviésemos ya todo planificado y simplemente queremos que el Señor bendiga nuestros planes. Muchos lo hacen así, oran a Dios por sus asuntos, pero luego salen y actúan como si todo todavía dependiera de ellos. Eso no es rogar. Hermanos, rogar es acercarnos al Señor como se acerca un mendigo, reconociendo que no tenemos absolutamente nada y que lo único que podemos hacer es extender nuestra mano y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Eso es rogar al Señor. No llegamos delante de un amiguito, llegamos delante del Dios omnipotente. Y lo único que podemos hacer es extender nuestra mano como un mendigo y decirle, Señor, dame algo para este problema.
ayúdame a lidiar con él. Además, el apóstol agrega otra frase. Dice, con acción de gracias. Sí, llegamos al Señor como mendigos y por lo tanto aceptamos lo que el Señor nos dé como respuesta. Aceptamos la solución de Dios. Él tiene grandes riquezas para darnos en respuesta a nuestros ruegos, a nuestras peticiones. No me refiero a riquezas materiales, ni mucho menos. Me refiero a la paz y el gozo del Señor que no tiene precio. No la puedes comprar, pues más rico que seas. Entendamos o no la respuesta del Señor, lo reconocemos como es el Señor, dueño de nuestra vida, el que manda, y nos comprometemos a caminar en obediencia porque sabemos que su respuesta es la respuesta correcta. Y entonces vamos en pos de Él. La acción de gracias, queridos hermanos, está vinculada con el contentamiento de nuestro corazón. Son reflejo de nuestra confianza y de la esperanza que tenemos en el Dios soberano, que no solamente conoce nuestras batallas, sino que las ordena para el bien de su reino, para su gloria, para usarlas para forjar en tu corazón una imagen semejante a la de Cristo, para tratar con tu carácter y transformarte, porque Él se ha comprometido a transformarte y lo va a hacer. Ya lo leímos allí en el primer capítulo de Filipenses. Él terminará la obra que ha comenzado en ti. Y a veces Él usa medios como esas circunstancias malas que estás viviendo. Esas circunstancias te ayudan a crecer en la fe y en la confianza del Señor. Así es, hermanos. Solo podemos estar agradecidos cuando confiamos y conocemos a ese Dios del cual estamos hablando. La gratitud al Señor es un acto de fe. Esa fe que cree en que sus propósitos y sus planes detrás de cualquier circunstancia de nuestra propia vida son buenas y necesarias para nosotros. Estamos seguros de su provisión, que esa provisión será apropiada para lidiar con aquello que nos preocupa. Y así recuperamos el gozo del Señor, el gozo en Cristo que la ansiedad nos ha quitado, que nos ha robado. Y allí, por lo tanto, viene la afirmación del apóstol en el versículo 7. Cuando oramos al Señor de esa manera, dice el texto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Allí, en el corazón, en la mente, donde se ha fijado esa ansiedad y está robándote y te tiene capturado, allí el Señor pondrá su paz, esa paz que sobrepasa nuestra capacidad de entender las cosas. Cristo impone su paz. Y entonces podemos gozarnos en el Señor, obedeciendo así el mandamiento que el Señor nos da en su palabra. Es muy interesante ver cómo ha terminado Pablo esta sección, porque notarán que el versículo 7 no dice, y el Señor resolverá tus problemas. ¿Verdad que no lo dice? Tampoco dice, el Señor cambiará tus circunstancias. Al menos en mi Biblia no dice eso, ¿no? ¿Qué dice la palabra allí? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos. Sí, hermanos, no estamos diciendo que Él solucionará tus problemas y tus circunstancias van a cambiar por arte de magia. La oración no es una varita mágica con la cual llegamos, damos 3 pases y entonces se resuelven todas las dificultades. No, hermanos, esa no es la oración. La oración es otra cosa. Es probable que salgamos de nuestra habitación después de haber orado y el problema sigue allí. Todavía nuestros hijos son rebeldes. Todavía tenemos la deuda en el banco. Todavía nuestro jefe sigue siendo terrible con nosotros. Todavía no hemos aprobado el examen. Todavía tenemos un mal vecino y tantas otras cosas por las cuales batallamos. Es probable que siga pasando eso. Pero ahora mirarás esa circunstancia
de otra manera. ¿Por qué razón? Porque la paz del Señor estará en tu corazón. Las cosas cambian completamente de perspectiva cuando esa paz nos inunda. Ya el problema no nos agobia. El problema sigue allí. Pero Él nos asiste con su paz, con su gozo. Por lo tanto, lo enfrentamos de otra manera y ya no tenemos esa ansiedad que no nos deja ni dormir. Como dijo el salmista, me acosté y dormí, porque tú me guardaste. Que esa sea nuestra oración cada mañana que nos levantamos, ¿verdad? A pesar de los problemas gordos que tengamos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti confiaré, mi Señor. Queridos hermanos, ya para ir cerrando, Jesucristo vino para encargarse del pecado, incluyendo la ansiedad. Él vino para rescatarnos, Él vino para transformarnos, para traernos una nueva esperanza y darnos una identidad celestial. Somos ciudadanos del cielo, a todos los que confiamos en Él. Él no vino para cambiar o anular las circunstancias difíciles por las que nos preocupamos, pero Él nos perdona y nos muestra la solución para vivir agradecidos, teniendo el gozo del Señor a pesar de tales circunstancias. Así que ven a los pies del Señor, ora con todo tu corazón, que el Señor encienda el fuego de la oración en tu vida, que nunca más tengas que decir, oh hermano, es que me cuesta tanto orar, sino que puedas decir, hermano, oro al Señor porque es mi único refugio. Que puedas venir a Él como el sediento en el desierto viene a buscar en el oasis la fuente de agua que calme su sed. Con toda oración y ruego en acción de gracias, trayendo tus peticiones. Allí vas a encontrar siempre al buen Padre con sus brazos abiertos para estrecharte contra su pecho y decirte, ven, hijo mío, ten la paz que yo te puedo dar. Una sugerencia, querido hermano. Cuando estés así, agobiado por los problemas, quizás antes de venir en oración al Señor, busca en la palabra esos textos claros que nos hablan del Evangelio, como el que leímos allí en la propia carta de Filipenses, que nos hablan de Cristo, que nos habla de Dios que se despojó, que dejó su reino para venir a encarnarse y ser como tú y como yo, para vivir circunstancias difíciles, porque si hay alguien que vivió situaciones difíciles fue nuestro Señor Jesús. Se humilló a sí mismo, murió por tus pecados, murió por tu ansiedad, para rescatarte de esa situación. Hermano, ¿eso no te consuela? ¿No te consuela el saber que Cristo te ha salvado y que si Él murió por tus pecados, cómo no te dará junto con la salvación todas las cosas que necesitas? Si el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. A los que ama a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Acude a textos como estos y encuentra la paz del Señor. Y para ti, si no conoces esa salvación tan grande de Cristo, quiero decirte que en este mundo nunca encontrarás el gozo del que estamos hablando esta mañana. Podrás buscarlo en las fiestas, en las drogas, en el sexo, en el juego, en cosas legítimas como tu trabajo o tu familia. Pero cuando mucho encontrarás momentos de euforia, momentos efímeros, volátiles, sin contenido, y luego volverás a la ansiedad
con mayúscula. La ansiedad que produce el hecho de que estás enemistado con Dios. Y si estás en esa condición, querido amigo, ven a los pies de Cristo. Ven con arrepentimiento. Él es el único que puede llenar tu vida de esperanza. No pierdas más el tiempo buscando en otros lugares o en otras personas lo que nunca vas a encontrar. Ven a la cruz. Acude al Salvador. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Nuestro Dios, tú has prometido, Señor, darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en los momentos de angustia, en los momentos de ansiedad, en los momentos donde las preocupaciones se agolpan todas de una vez y en las que podemos decir, no puedo con ellas. Oh Señor, queremos traer esas cargas delante de ti y decirte, Señor, llévalas tú, porque nosotros no podemos. Ayúdanos a entender, Señor, que en nadie más que en ti podemos encontrar esa paz y ese gozo que inunde nuestro corazón a pesar de las circunstancias. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.